se llevó a cabo el juicio Scopes en la pequeña ciudad de Dayton, Tennessee. No Dayton, Ohio, como he leído a gente decir. Claro, la ciudad más famosa de nombre Dayton está en Ohio. Pero este es un pueblito que entonces tenía 1,800 habitantes y hoy no tiene ni 8,000, que es Dayton, Tennessee, en el corazón del sur estadounidense. Y ahí se llevó a cabo el famoso juicio Scopes contra un profesor por el delito de enseñar la teoría de la evolución y sobre todo enseñar que el ser humano procedía de órdenes de animales inferiores, o sea, de otro primate anterior. Y se hablaba de animales inferiores porque en aquel entonces no la ciencia, no la biología, no Darwin, sino la percepción popular ignorante creía que la evolución era como un programa de optimización en el cual se iba mejorando hasta llegar al ser humano que ya era la cúspide de la creación, ¿no? Y que en realidad con los problemas físicos que tenemos por el tipo de evolución que tenemos, no somos la cúspide de nada, te dejo solo contra un león y no duras minutos, un hipopótamo, un perro. Entonces no somos la cúspide de ninguna creación, simplemente somos uno de los resultados de la creación. Pero con esa idea estaba prohibido en Tennessee enseñar que el ser humano era producto de la evolución, porque contradecía las enseñanzas del libro sagrado de la Biblia. Y entonces se hizo este juicio, se lanzó a un sujeto al que se acusó de haber enseñado la evolución, para poner a prueba la constitucionalidad de la ley que había aprobado unos meses antes, en marzo, el Congreso, la Cámara de Diputados local de Tennessee, la Cámara de Diputados estatal. Acuérdense que Estados Unidos, como México, es una federación y cada estado tiene su propia legislación, tiene su propio Congreso, sus propios diputados, y luego eso tiene que armonizarse con las leyes federales. Bueno, entonces se llevó a cabo este juicio y fue muy interesante y sobre todo dio pie a una gran obra cinematográfica que es Heredarás el viento o La herencia del viento. La herencia del viento es una mala traducción porque la cita es del Eclesiastés, no, es de los proverbios, perdón. De algo le dice que al que haga no me acuerdo qué cosa mala, heredará el viento, es decir, no heredará absolutamente nada de aquellas cosas que tenía su padre. Entonces, lo de la herencia del viento es una pésima traducción. La película sobre todo me gusta a mí porque la actuación de Spencer Tracy en ella es magnífica. La película es de 1960, pero no tiene mucho que ver con la realidad histórica. Les recomiendo pues el video. No hay, aquí si este año no hay spoilers, digo de este video si no hay spoilers, porque tratamos con un hecho histórico muy bien conocido, muy bien estudiado, y al que siempre es bueno volver para recordar cómo la fe intenta coartar a la ciencia para no perder los espacios que sin embargo ha seguido perdiendo y seguirá perdiendo y van a perder siempre. Probablemente haya retrocesos, como ahora en Estados Unidos hay un retroceso enorme, pero ese retroceso no puede ser permanente. Al final la gente dice, esto de regreso al pasado me está aquí robando el futuro, sigamos hacia adelante con el futuro. Oiga, no, es que ya habíamos regresado a que las mujeres son sumisas y ya no votan. No, sí, pero mejor pues, que voten y que no sean sumisas y vamos a ver qué tiene el futuro, porque el pasado no era tan bonito, el pasado era horroroso en general. Bueno, dice al respecto, dice Gelvita Minino, que compartió el fondo de ayer en todas sus redes. Espero que mis contactos religiosos lo vean y se cuestionen tanta tontería que andan publicando. No lo van a cuestionar porque no está en su enseñanza. Es como si dices que espero que alguien sepa jugar al cricket. Pues si no le enseñaste, por ejemplo a mí, si me pones mañana a jugar al cricket, muy buenas intenciones, pero no lo sé jugar. Y esta gente no sabe cuestionar sus creencias. Ese es uno de los problemas.